Hola, hoy hablaremos sobre la operación fork. La operación fork nos permite generar una copia de un proceso y ejecutarla en paralelo con él. Para ilustrar mejor esta idea vamos a hacer uso del lenguaje de programación Python en el sistema operativo Linux. Entonces, como pueden ver, estoy generando un fichero donde importamos la librería OS que nos permite esta librería nos permite interactuar con las operaciones implementadas por defecto en el sistema operativo donde estemos corriendo nuestro programa, en este caso Linux. Por esto podremos hacer uso de fork gracias a OS. Lo que voy a mostrar a continuación no funciona en Windows, porque Windows no tiene implementado fork por defecto. Por ende, OS no va a funcionar igual en Windows. Entonces vamos a generar un for sencillo que vaya hasta 3 y vamos a generar hijos. Entonces nuestro proceso principal sería main y en este proceso vamos a generar hijos mediante el llamado a osfork. Entonces osfork lo que hace es, como había mencionado antes, dejar el proceso padre, o sea main, que ya venía, pero generar también una copia al mismo tiempo y ejecutarla. Entonces aquí deberíamos hacer un if, que ese if es si n es igual a 0, quiere decir que estamos en el proceso hijo, en el proceso que se generó a partir del main. Entonces proceso hijo, y este proceso hijo lo podemos identificar mediante un PID, que es Process ID, o sea, un identificador de ese proceso. De lo contrario, si no es 0, quiere decir que estamos con el proceso padre. Entonces print, imprimimos proceso padre, que también va a tener su respectivo Process ID. Ahora lo que vamos a hacer es, mediante la instrucción os-exit, es hacer que cada hijo imprima su PID y luego mediante exit eliminar el proceso o matarlo. Entonces este programa de momento lo que haría es entrar, generar un hijo, luego hacer que ese hijo imprima su PID, el padre a la vez imprimiría su PID y luego entraría el padre otra vez al fork para generar un hijo nuevo. Por ende estaríamos generando 3 hijos con el mismo padre. Entonces vamos a hacer el llamado a main y vamos a probar este programa para ver cómo está funcionando. Entonces vamos a ejecutarlo. Entonces, como podemos ver, tenemos que el proceso padre tiene el PID 13450, el primer hijo que genera tiene el 13451, luego el proceso padre vuelve a generar otro hijo con el Process ID 13452 y un último hijo con el Process ID 13453. La razón de este if es que el padre va a retornar en n el PID del hijo que acaba, el PID, del hijo que acaba de crear, mientras que el hijo va a poner en n un 0. Por eso podemos hacer esta distinción para saber con certeza si estamos trabajando con el proceso padre o con el proceso hijo. Ahora vamos a aplicar lo visto anteriormente sobre fork en un algoritmo muy conocido, que pues primero vamos a hacer una pequeña revisión del algoritmo, el cual pues básicamente lo que hace, pues el algoritmo se llama merge sort
y lo que hace es que recibe un arreglo de números desordenado y lo ordena de manera ascendente. Esto lo hace por medio de divide y vencerás. Entonces, como pueden ver en la imagen de la derecha, lo primero que hace el algoritmo es empezar a generar a partir el arreglo en mitades hasta llegar al caso base, en el que podemos decir que un elemento que está en una lista solo pues está ordenado. Y luego empezamos a mezclar y a ordenar. Entonces, como podemos ver, primero tenemos dos listas de tamaño 1 y las mezclamos para generar una lista de tamaño 2, y así con todos estos, y así recursivamente hasta ordenar toda la lista. Esto visto desde un Process Flow Graph que nos permite observar este mismo algoritmo, pero cómo se vería realizado por procesos de manera paralela y secuencial. Entonces, primero se genera un proceso 1, que ese proceso 1 lo que va a hacer es generar 4 hijos o 4 procesos que se van a ejecutar en paralelo, que dice que van a mezclar dos listas de tamaño 1, cada uno de estos procesos. Entonces, cada uno de estos procesos sería la mezcla de cada una de estas de estos casos base, con una que tienen listas con un solo elemento, y como podemos ver se generan 4 listas, por ende serían 4 procesos. A continuación hacemos una mezcla también en paralelo de dos listas de tamaño 2, como lo podemos ver aquí, para generar una lista de tamaño 4. Lo que nos dejaría esto, y por último mezclamos una vez dos listas de tamaño 4 para generar ya la lista de tamaño 8. Entonces ahora vamos a hacer esto mismo en Python, solo que no nos va a interesar la parte de dividir. Vamos a asumir que estamos en este caso y vamos a simular simplemente la parte de la mezcla, y no nos va a interesar si en realidad estamos ordenando o no, simplemente queremos ver la estructura. Entonces vamos a hacerlo todo mediante los índices. Entonces vamos a decir, vamos a mezclar la lista con el índice 0 y la lista con el índice 1 para generar la lista con el índice 0, 1, y así con todos, siguiendo el orden que nos muestra aquí. Bueno, entonces lo primero que debemos hacer es importar la librería OS. Ahora vamos a simular un merge. Vamos a simular el merge, o sea la mezcla de dos listas. Entonces vamos a decir que esto recibe un I1, J1, un I2, J2, que van a ser los índices de dónde a dónde vamos a mezclar una lista. Es decir, si recibo como I1 0 y como J1 1, entonces estoy haciendo referencia a la lista que tiene el índice 0, a la lista solo con el índice 0. ¿Por qué? Porque estoy considerando listas de modo cerrado abierto. Entonces estoy diciendo que 0 voy a generar la lista desde 0 hasta 1 abierto. Entonces me entrega la lista simplemente de que contiene el índice 0. Y con I2 exactamente igual. Entonces la lista 1 sería un K for K in range. Entonces desde I1 hasta J1 sin tomarlo. Una lista 2 que vaya de I2 hasta J2 sin tomarlo. Y de una vez generamos una lista 3, que sería el resultado de la mezcla de estas dos listas. Entonces la lista 3 iría desde donde empieza la lista 1 hasta donde termina la lista 2. Es decir, la lista 3 va a ir desde I1 hasta J2. Ahora, por cuestión de impresiones y que luego todo sea más legible, vamos a convertir a strings todas las listas que ya tenemos, que ya creamos. Esto se hace en un rato.
Entonces la idea es simplemente simular la parte de mezcla del algoritmo merge sort. Ahora vamos a imprimir algo para podernos guiar cuando se está ejecutando el algoritmo, o el código, perdón. Cuando esté ejecutando el código que diga mezclando listas. Entonces estamos mezclando la lista 1 con la lista 2. Y por acá ponemos el resultado que nos arrojó dicha mezcla. Entonces, como resultado tendríamos a L3. Listo. Y por último, pues esto lo va a ejecutar un proceso hijo en paralelo con otros. Entonces, una vez termine su función el hijo, lo eliminamos porque no lo vamos a necesitar para más. Ahora creamos como tal el proceso principal, que va a ser main. Lo primero que definimos es el tamaño de la lista que vamos a ordenar, que pues siguiendo el ejemplo anterior lo vamos a poner como 8, y el tamaño de la sublista más pequeña en ese momento. Entonces, como vimos en el ejemplo anterior, teníamos que en todos los casos base lo primero que hacíamos era mezclar listas de tamaño 1. Luego, una vez se generaba esa mezcla, mezclábamos listas de tamaño 2, luego listas de tamaño 4 para generar la lista de tamaño 8. Entonces aquí lo que estamos definiendo es eso, nuestro tamaño, el tamaño de nuestra primera sublista. Y vamos a iterar mientras el tamaño de la lista sea diferente al tamaño de la sublista. Esto es porque si el tamaño de la sublista es igual al tamaño de la lista, quiere decir que terminamos de hacer nuestras mezclas. Bueno, ahora vamos a hacer un for, que este for lo que va a definir es los índices con los que se van a crear nuestras listas en merge, o sea, los índices que vamos a empezar a mezclar. Entonces va a empezar desde 0, va a ir hasta el tamaño de la lista, y esto va a aumentar de 2 sublistas en 2 sublistas. ¿Esto por qué? Porque pues en cada mezcla lo que hacemos es mezclar 2 listas de 2 sublistas de tamaño 1 o de tamaño 2. Entonces, listo, hasta ahí iríamos perfecto. Ahora empezamos a generar los hijos que se van a encargar de ejecutar la mezcla de las listas. Entonces, si n es igual a 0, quiere decir que estamos en un hijo, por ende debemos hacer que vaya a mezclar con los índices que i1 sería i, j1 sería i más el tamaño de la sublista. Como mencioné antes, estoy manejando esto como intervalos cerrados abiertos, por ende donde termina la lista 1 empieza la lista 2, y esta lista 2 iría de hasta ahí más 2 por el tamaño de la sublista. Listo, entonces ahí ya generamos todos los hijos necesarios que van a ejecutarse en paralelo. Ahora lo que hacemos es modificar el tamaño de la sublista una vez terminen todos los hijos de mezclar, todos los procesos de mezclar. Entonces vamos a actualizar el tamaño de la sublista, que este tamaño de la sublista va a ser igual a 2 por su tamaño, su valor anterior, ya que como vimos vamos aumentando en múltiplos de 2 el tamaño de las sublistas. Pero aquí hay algo importante, y es que os nos ofrece otra operación que es os.wait, la cual lo que permite es que si es que el proceso padre espere a que todos sus procesos hijos
mueran o terminen de hacer sus operaciones para él luego continuar. Esto porque es importante ponerlo aquí, porque antes de modificar el tamaño de las sublistas tenemos que terminar con con todas las mezclas que se podían hacer en ese nivel. Entonces debemos hacer que el proceso padre espere. Si no hacemos que el proceso padre espere, entonces lo que puede pasar es que empecemos a hacer operaciones con listas que aún no hemos mezclado. Es decir, podríamos estar intentando mezclar las listas 0,1 con la lista 2,3 sin haber generado la mezcla de la lista 2 con 3. Entonces eso sería ilógico y eso traería problemas. Entonces es muy importante colocar este wait. Y ahora sí, miremos cómo funciona, cómo está ejecutando. Ah, bueno, tengo que hacer el llamado a main. Y miremos. Fork le puse 2 puntos. Entonces, como podemos ver, primero mezcla las listas 0, 1, 0, 1 y genera la lista 0, 1, luego 2 y 3 para generar la lista 2, 3, luego 4 y 5 para generar la lista 4, 5, hasta 6, 7 y luego empieza a mezclar listas de tamaño 2 hasta llegar al resultado final, que es este de aquí. Aquí, por el tamaño de la lista que estamos ordenando, pareciera que que se está haciendo de manera secuencial. Pero si aumentamos esto, por ejemplo, a 16, ok, entonces incrementamos el tamaño de la lista a 16 y lo que me faltaba una cosita que era eliminar el padre una vez terminara todo. Entonces, como podemos ver aquí, ya se puede observar un poco mejor el paralelismo, porque se mezcla 2, 3 y luego 6, 7 y luego 4, 5 y a la vez 8, 9. Pero también es importante señalar que gracias a os.wait primero se ejecutan todas las mezclas de listas de tamaño 1 para luego ya poder empezar con las mezclas de lista de tamaño 2. No se pueden ejecutar de otra manera. Y nos genera pues el resultado final, que es una lista desde 0 hasta 15. Y ya eso sería todo.